Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Se pierde la salvación? Sí. Vamos a estudiar. Primero vamos a definir lo que es salvación. También tenemos que saber lo que es vida eterna. Y también tenemos que saber lo que es, condenación. Lo opuesto de salvación es condenación. Tenemos que saber lo que es vida eterna. Sabemos que vida eterna es vida eterna, pero vida eterna también es conocer a Cristo. Ya, nosotros cuando conocemos a Cristo, ya tenemos vida eterna. Pasamos de muerte a vida eterna, ya, ahorita. Esa es la diferencia. Entonces, por no saber eso, lo que es vida eterna, las personas se confunden. Está bien, siempre hay situaciones en donde por alguna razón no se entiende la palabra de Dios, pero vamos a hacer un estudio un poco amplio para mirar. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Siempre es más fácil, como dice el apóstol Pablo, ya todo está escrito en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Todo está ahí y vamos a mirar cómo está bien clarito. Sí se puede perder la salvación. Entonces vamos a mirar. Ustedes ya conocen muchos textos, de hecho yo ni los voy a mencionar. Pero primero vamos a cómo obtenemos la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ok, acuérdense, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No nos podemos gloriar para obtenerla, pero hay que mantenerla. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por la fe. ¿La fe de qué? De creer el Evangelio. El Evangelio es que Cristo, el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él murió por nosotros, llevando nuestros pecados en la cruz, Él resucitó. Así de simple es el Evangelio, y ampliándolo pues es leyendo los capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, nosotros vamos al Antiguo Testamento. Déjenme darles unos versículos en relación a la salvación y en relación a la condenación. Hablando Cristo Jesús en Juan 24, 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado, no dice va a pasar, ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque una persona que cree el Evangelio recibe el Espíritu Santo. El que recibe el Espíritu Santo, entonces ya el Espíritu de Dios, es el que nos da vida. Ya, ahorita, en este mundo. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, alegórico del Evangelio, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Entonces, aquí están los dos. Ya ahorita, en relación a vivir una vida espiritual, ya la podemos vivir. Pero sabemos que este cuerpo mortal eventualmente va a perecer. Ahí, si ustedes miran, por ejemplo, la parábola del pobre, de Lázaro y el rico, cuando se muere Lázaro, los ángeles se lo llevan al seno de Abraham, pero el rico no, el rico se queda y entra en tormentos. ¿Ok? Juan 10, 27, 28.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Con este versículo, ahí es en donde se pierden las personas, porque dice, si es eterno y me siguen y yo les doy vida eterna, entonces si se pierde, entonces ya no es vida eterna. El Espíritu es el que nos da vida, vida eterna. Pero ¿qué pasa? ¿El Espíritu se puede ir? Sí. Y se los voy a comprobar con la misma palabra de Dios. Ahorita regreso ahí. Es más, déjame ver. Aquí está, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Ahora vamos a 1 Corintios. Una persona que recibió el Evangelio, creyó, pero andaba con la mujer de su padre. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está. Entonces una persona que decide, recibe el Evangelio, pero no da fruto, pierde la salvación. O sea, ya una vez que eres salvo, tienes que dar fruto. Porque si no das fruto, el mismo Jesús te maldice. Jesús mismo. La parábola cuando Jesús viene, no es parábola, cuando Jesús viene, bueno, es una parábola como ejemplo. Cristo viene, tiene hambre y quiere comer, es una alegoría de una higuera, porque la higuera tenía hojas y la higuera no tenía higos, y Cristo la maldijo. Hay otra lectura donde dice, esta no da fruto, córtala. Dice, Señor, déjame podarla y cuidar de ella. Y si no da fruto, pues tú la cortas. Dice, ok, déjenla un tiempo más. Entonces, vamos al ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, fíjense bien, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que es alegórico para la iglesia. Lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Ese es un ejemplo para nosotros. Entonces vienen las 10 plagas, muere el hijo del faraón, lo deja ir, deja salir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasa por el mar, que es un símbolo del bautismo en Cristo. Cuando pasa el Mar Rojo, llegan después al monte Sinaí, en el desierto. El monte Sinaí se les da la ley, los 10 mandamientos, que eso es la sombra del Espíritu Santo, o sea, la ley. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jeremías profetizó que habló Dios y le dijo, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes? Les voy a poner mi ley en su mente
y en su corazón, y no habrá necesidad de que nadie les diga conoce a Dios, porque yo mismo me voy a presentar. Entonces, el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, estas personas cuando reciben la ley, precisamente cuando viene Moisés con la ley, ya el pueblo ya andaba en la idolatría. Entonces dice Moisés, ¿quién está conmigo? Y los levitas se van con él. Dice, agarren su espada y matan como a 3,000. Que ese es un símbolo en el Nuevo Testamento, cuando viene Pedro y mataron como 3,000 con el Evangelio. O sea, como 3,000 personas murieron a los deseos de la carne, recibieron el Evangelio y como consecuencia el Espíritu Santo. Es lo mismo. Entonces, ¿dieron fruto? ¿Llegaron a la tierra prometida? No. El Espíritu de Dios, vea 1 Corintios 10. El Espíritu de Dios en una columna de fuego iba alumbrando al pueblo de Israel por el desierto, que es simbólico de caminar en este desierto, en esta vida. Aquí donde nosotros vivimos es el desierto. Entonces, nosotros vamos caminando por el desierto y el Espíritu de Dios nos va iluminando el camino. Sabemos que el camino es Cristo, el Evangelio. Entonces, en el día los protege con una nube, o sea, para que el sol no los queme. Porque imagínense, en el desierto la temperatura es muy alta, que eso es un símbolo de protección a los que somos guiados por el Espíritu Santo. El Señor nos protege. ¿Hay tribulaciones? Sí, pero en cada tribulación el Señor nos salva. Vamos firme. Y también les voy a poner un ejemplo sobre eso. Entonces, dice Pablo, ahí está el ejemplo de las personas que salieron de la esclavitud, pero renegaron de Dios, y todas quedaron postradas en el desierto. Nada más pasaron dos, Josué y Caleb, de los que salieron que ese es un símbolo también de Cristo y el Espíritu de Dios, que subieron al cielo. Moisés, bueno, no los voy a confundir. Moisés también murió Moisés es un símbolo de Dios, de Cristo, perdón, de que él no entró en la tierra prometida. Cristo murió aquí, pero obviamente murió por nosotros. Entonces, si Moisés no entró en la tierra prometida, pero Moisés está con el Señor, porque ¿a quién miró Jesús? A Moisés y a Elías en la transfiguración. Entonces se fijan que nosotros sí podemos perder la salvación. El Señor nos saca de la esclavitud del pecado, pero mientras andamos en el desierto debemos de hacer lo que el Espíritu nos dice. Los ángeles siempre le estaban diciendo a Moisés, a Aarón, lo que tenían que hacer. Cuando se desobedece a lo que dice Dios a través de los ángeles, a través del Espíritu, entonces ahí es en donde está el pecado. El Espíritu no te va a decir que robes. El Espíritu no te va a decir que maldigas. El Espíritu no te va a decir que mates, que peques, ¿verdad que no? Entonces fíjense, vamos a mirar uno de los versículos que más usan las personas que dicen que no se pierde la salvación, que está en Romanos capítulo 8, es en el 30 y por ahí como en el 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se fijan? Aquí dice que no se pierde la salvación, ¿ok? Pero tenemos que ver el contexto. Siempre tenemos que ver el contexto. Siempre. El contexto nos explica, nos dice lo que está diciendo. Porque si tú agarras un versículo nada más, lo puedes torcer. Fíjense bien. Al comienzo de Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, so voy a hacer una pausa. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los discípulos, estén despiertos, orad en todo momento? El espíritu es animoso, pero la carne es débil. La parábola de las 10 vírgenes. 5 personas se prepararon. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Tenían la lámpara, tenían a Cristo, pero necesitan el aceite. Porque con el aceite van caminando, mantiene la lámpara, o sea, en espíritu y en verdad. El espíritu, los ángeles nos van guiando en esta vida. So debemos de estar en espíritu y en verdad. Si ustedes descuidan el espíritu, son carnales. ¿Y qué dice aquí? Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, vida eterna. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay personas que tienen el Espíritu Santo que pueden regresar a la carne, sí. Entonces fíjense, vamos a Gálatas. De hecho está bien explicadito ahí, en Gálatas. Gálatas 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que lo suministra el Espíritu y hace entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos estaban cayendo de la gracia. El mismo Pablo dice, ¡ay, Gálatas! Estoy otra vez como una mujer en dolores de parto, con dolores de parto. Hablando Pablo como madre, para que nazca un niño, tiene que haber dolores de parto. Tanto el niño como la madre sufren. Por ejemplo, un pastor, cuando está predicando la palabra de Dios, el evangelio, a una persona, no crean que entra en el reino de Dios así fácil, no. Siempre va a haber, de alguna forma, desobediencia.
Y el pastor, o sea, el pastor, el Señor le da una paciencia al verdadero pastor que escoge el Señor para lidiar con esas personas. Porque imagínate una madre, ¡ah! O sea, porque va a dar un hijo. Entonces, un pastor, las personas que trabajan en la predicación, pues tienen que tener paciencia para que ese niño nazca. Entonces dice, Gálatas, por ustedes vuelvo a tener dolores de parto, alegóricamente. Fíjense en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces hay que dar fruto. ¿Cómo se agrada a Dios? Cristo dijo, en que den mucho fruto. En esto se agrada mi Señor, mi Padre, en que demos fruto. Ya cuando das fruto, ya. Cristo Jesús, ahí sí, ya no te va a arrancar. Entonces, porque ya le estás sirviendo al Señor. Pero lo importante es de que tenemos que mantenernos despiertos. Entonces algunos dirán, entonces hay que mantener la salvación orando aquí en esta vida. Sí, sí. Entonces, si tú no oras, si tú no te mantienes despierto, vas a perder la salvación. ¿Cómo la pierdes? El Señor te entrega y dejas de creer el Evangelio. O sea, aquí se los voy a poner. Por ejemplo, hay congregaciones que dicen, creen en el Evangelio, pero luego te dicen, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Esas personas ya fueron engañadas. Ya fueron engañadas. Están siendo engañadas. Esto se ve mucho en la iglesia pentecostal. Otras personas te dicen, otra congregación te dice, tienes que ir a misa, te tienes que confesar, tienes que comulgar. Si esas personas no entienden el Evangelio. Ahora, a quien el Señor quiere, le da el entendimiento. A mí me lo dio, estando yo en esa congregación. De hecho, el Señor cuando me dijo una vez en un retiro, me dijo algo que me desconcertó. Porque yo les estoy hablando ya hace más de 30 años. Me desconcertó, ¿por qué? Porque me hablaba el Señor acerca de una palabra. El Señor me decía justo. Y yo decía, no, pues yo no lo soy, Señor. ¿Por qué? Porque yo no entendía el Evangelio. El Señor me hablaba de fidelidad. Cuando yo digo, no, pues hay días que yo no he ido a misa y no me he confesado. Entonces, se fijan cómo para llegar a la verdad, lo tan simple es de creer que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. ¿Cómo la pierdes? Cuando te sales de ahí. En este caso, los Gálatas, algunos se hicieron la circuncisión, ¿verdad? Pero ¿cómo se cae de la gracia? Cuando tú le quieres agregar tú, no el Espíritu, porque el Espíritu no les dijo, hijitos míos, háganse la circuncisión, ¿verdad que no? El Espíritu no les va a decir eso. Entonces, ¿por qué fueron engañados? Porque no estaban orando, porque no estaban, o sea, deben de estar despiertos, orando en todo momento, dijo Jesús. Oh, pero eso se los dijo a los discípulos. O sea, nomás es para los discípulos, entonces los que no son discípulos no deben de orar. Por eso son engañados.
Entonces, ¿se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo? Satanás siempre va a usar nuestro orgullo para agregarle a la salvación. Ahora, ya somos salvos en Cristo Jesús. ¿Cómo se pierde? Cuando le agregamos, una vez que ya somos salvos. Pero ¿por qué el Señor permite eso? Porque dejamos nuestro primer amor. Está en el mensaje de las iglesias del Apocalipsis. Entonces, nosotros podemos dejar al Señor. Dice, arrepiéntete, regresa a mí. ¿Se acuerdan de la persona que estaba con el Señor y agarra su heredad y se fue al mundo? Ya estaba con el Señor. Eso se fue al mundo. Pero andando en el mundo, se arrepintió y regresó con el Señor. ¿Cuántas veces nos podremos alejar del Señor? Las veces que dejes las veces que entristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice una cosa, y fíjense, las personas, la iglesia, la congregación que cree que no se pierde la salvación, inclusive muchos de ellos no creen, muchos, no todos, de hecho están separados. Es la iglesia, déjame ver, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Bueno, es una congregación. Ellos niegan los dones del Espíritu Santo, no todos. Por ejemplo, aquí una de las personas que enseña más famosas es John MacArthur. Es una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Él habla del Espíritu Santo, pero él niega todos los dones del Espíritu Santo que ya no se dan. Por otro lado, por ejemplo, está John Piper. Él sí cree que los dones del Espíritu Santo todavía están presentes. A Francis Chan está, por ejemplo, hay una persona que enseña muy bien. En lo único que yo difiero, hay una persona en República Dominicana que habla español, que enseña muy bien. Y él es de esa congregación. Entonces, cuando habla acerca de que la salvación no se pierde, se llama Miguel Núñez. Chuy Olivares también, él enseña muy bien. Chuy Olivares, él no cree que se pierde la salvación. En eso yo difiero con ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona puede ser guiada por el Espíritu y eventualmente perder la salvación? Lo único que tienes que hacer es ir al Antiguo Testamento. ¿Quién iba guiando al pueblo de Israel? El Espíritu de Dios. ¿De dónde tomaron agua? De la roca, y esa roca era Cristo. ¿En dónde quedaron ellos? En el desierto, murieron, sufrieron. Entonces, en todo caso, este estudio es para, sobre todo, como una exhortación, para que estén en espíritu y en verdad. O sea, si tú no oras, si tú no le dedicas tiempo para estudiar la palabra de Dios, te vas a enfriar. ¿Y qué va a pasar si te enfrías? Cualquier persona te va a engañar, cualquiera. Te vas a ir a una congregación en donde te dice, mira, aquí en realidad todos ellos no saben, vente para acá, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia que... Y te van a engañar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo te entrega. Porque no puedes dar fruto, cuando te enfrías. No puedes. Por ejemplo, te viene una tribulación. ¿Qué tienes que hacer cuando te viene la tribulación? Si andas en la carne, pues vas a sufrir. ¡Ay, Señor! ¡Ay! Mis hijos, mis padres, mi madre, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mi dinero,
andas en la carne. Pero ¿qué tal si andas en espíritu? Vamos a ver un caso de una persona que andaba en el espíritu. ¿Okay? Y de hecho Jesús menciona algo sobre eso. Daniel 3 del 1 al 27. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto tiene que ver con idolatría. Fueron pues, que es el amor al dinero, el amor al mundo. El que ama, dice Santiago, el que ama el mundo se hace enemigo de Dios. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias y a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo el instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esto quiere decir una tribulación para la iglesia. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Caldeos son iraquíes. Ahora, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que les he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Aquí Nabucodonosor representa a Satanás. Y él dice que nos debemos de postrar ante él, mintiendo, matando, adulterando, pornografía, todo lo que tiene que ver con el pecado, el dinero, amor al dinero. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sépase pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que es levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy valerosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Todo es simbólico de estar cubierto con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro manto. Las calzas tiene que ver cuando andamos predicando el Evangelio. El vestido, sus vestidos, el Evangelio.
y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Una tribulación para nosotros. Te dan una noticia que a lo mejor tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu salud anda mal. Esa es la tribulación. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Hermanos, si tú pones la confianza en el Señor, en lo que Cristo Jesús hizo por ti, y te cubres con su manto, con su sangre que fue derramada, para que tú no sufras las consecuencias del sufrimiento, del dolor, de la pena. Pon la mirada en Él. Si tú estás en el fuego, en un horno de fuego, si estás sufriendo, pon la mirada en Cristo Jesús. No estás solo, no estás sola. Pon la mirada en Cristo Jesús. Y el Señor, en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, te sacará de ahí. Pon la confianza en el Señor. Dale gracias Padre mío, por su Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros, que llevó nuestro castigo, llevó nuestras vergüenzas, llevó todo aquello, Señor, que nos condena, Señor, para sufrir. Gracias, Cristo Jesús. Ayúdame, Padre, Señor, para yo honrarlo, para yo obedecerlo. Yo soy un pecador, Padre. Yo soy un pecador, usted lo sabe, Señor. Condúzcame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Fíjense cómo el Señor, Cristo, habla de esto, acerca del cabello. A Sadrach, Mesach y Abednego, ni uno de sus cabellos se quemó. O sea, toda tribulación por la que tú pases, si tú pones la mirada en Cristo Jesús, tú te puedes gozar en Cristo Jesús durante la tribulación. Él te sacará del horno de fuego. Mateo 24, del 3 al 13, hablando Jesús. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. En relación al Evangelio, aquí está hablando de salvación y de mantener la salvación. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos profetas. Oirán de guerra, rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es alegórico, hermanos. Es alegórico. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. ¿Cómo? Si nos van a matar, entonces pues ya nos mataron. No, nos van a criticar. ¿Se acuerdan que Cristo dijo: está escrito ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, si alguien viene
ah, dice, no matarás, pero dice, pero si tú hablas mal de tu hermano, de tu prójimo, vas a darle cuentas a Dios. El hablar mal del prójimo es como matar. Por eso dice, y os matarán. Nosotros cuando andamos predicando el Evangelio, hay mucha gente que habla mal de nosotros y nos aborrecen. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Si tú aborreces a tu hermano, ya no estás amando. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, ¿en qué? En guardar el Evangelio. Porque tú eres salvo por creer el Evangelio. Entonces, si tú dejas la oración, si tú no le haces caso a lo que el Espíritu Santo te dice, te vas a enfriar y cualquier persona te va a engañar. Así de simple. Lucas 21 del 3 al 19. Del 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que Él es el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no es inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y habrá habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de estas cosas les echarán mano y perseguirán, entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir contra los que se opongan, mas serán entregados unos aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia para terminar la carrera. Porque dice Pablo, he terminado la carrera. ¿Cómo la terminó? Con paciencia. ¿Qué dice? He guardado la fe. ¿Qué estaban haciendo aquí los Gálatas? Se empezaron a justificar para con Dios que ellos se hacían la circuncisión. Casi todas las doctrinas estas donde engañan a la gente, no, esta es la iglesia verdadera, porque aquí está nuestro apóstol. Esta es la que fundó el Señor. Esta es la que, no. La iglesia verdadera es la que adora a el Padre, como le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, hermanos. La salvación se pierde. Entonces, ¿cómo la mantenemos? Honrando a Dios, dándole su lugar a Cristo, amando a nuestro prójimo. Entonces alguien dirá, entonces se le agrega. No, ya somos salvos. Pero el Señor quiere fruto. Esa es la diferencia. Quiere fruto. Así como el pueblo de Israel no entró para comer, los frutos, las frutotas, las uvotas, todo lo que había ahí era más grande
que tiene que ver el fruto del Espíritu, que tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si no tienes ese fruto de la paciencia, no vas a terminar la carrera. Es necesario que tú eres el que das el fruto a través del Espíritu. Pero si no le dedicas tiempo al Señor, ya eres salvo. Aquí está, los Gálatas ya eran salvos. Entonces, si no le dedicas tiempo al Señor, si no eres guiado por el Espíritu, cualquier persona te va a engañar. Así de simple. ¿Y qué vas a perder? Vas a perder la fe. Aún vas a negar a Cristo. ¿Cómo lo vas a negar? Pensando que tú eres salvo porque hablas en lenguas, porque vas a misa, porque eres de la que Cristo fundó, que porque... Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. La cosa es de que te van a engañar. Entonces, para que no te engañen, tienes que llevar una vida espiritual. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿cómo sabes si el Espíritu de Dios está en ti? Bueno, busca en tu fruto, analízate tú mismo. ¿Perdonas? Cuando hay necesidad de perdonar, cuando alguien te ofende, ¿perdonas? Ese es un fruto. ¿Tienes la confianza en el Señor en la tribulación o todavía te da miedo? Si todavía te da miedo, te dice Juan, ¿verdad? Sigue en el Señor, ¿verdad? Hay que dar fruto. Entonces, si tú te mantienes en el Evangelio, nadie te va a engañar. Ve y lee a Salmo 91. Si tú te mantienes en el Evangelio, nadie te va a engañar. Entonces, para mantenerte en el Evangelio, si no le das gracias al Padre, si te congregas allá cada año, cada 6 meses, el Espíritu te va llevando, pero a veces le toca al Espíritu, a veces le toca a la persona. El Espíritu te dice, haz esto, tú debes de obedecer. Si tú no, por ejemplo, hay una persona, hay un profeta en Israel, entonces el Señor habla a través de él. Entonces viene un rey que quiere matar a los israelitas y entonces le manda a una persona con dinero y le dice, mira, quiero que maldigas a Israel y te voy a dar este dinero. Entonces va y le pregunta al Señor. De hecho, él le dice, no, dice, yo no puedo maldecir a nadie. Entonces viene el Señor y le dice, no vayas. Ahí ya le da la orden el Señor, no vayas. Entonces esta persona viene y le dice, no, yo no puedo hacer eso. Entonces el rey manda a una persona con más dinero y le dice, mira, quiero que maldigas al rey. Entonces esta persona viene y le pregunta al Señor. Entonces un ángel lo engaña y le dice, ve. Y fue. En el camino, la burra en la que él iba tuvo más conocimiento que él. La burra se para, mira al ángel, lo estaba esperando con una espada para matarlos. Entonces, le pega Balaam, le pega a la burra y dice, ¿qué te pasa? Y la burra habla, le dice, eso es simbólico, que una burra tuvo más conocimiento que el mismo profeta Balaam, que andaba tras el dinero. Y le dice, ¿qué no estás viendo que está aquí el ángel? Entonces yo cuando lo vio le dice, no lo había visto. Y le dice, ¿verdad? ¿Por qué vas para allá que no te dijo el Señor que no fueras? Dice, ok. Entonces no voy. Y le dice, ve. Ya el Señor le había dicho que no fuera. Entonces el ángel lo vuelve a engañar y fue. ¿Y qué hizo? Eventualmente, de esto habla Judas, en la carta de Judas, en donde dice que eventualmente maldijo, porque los israelitas eventualmente tuvieron sexo con otras personas, desobedecieron al Señor. Entonces, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando el ángel del Señor le dice lo que tiene que hacer y no lo hacen. A Saúl era un hijo de Dios,
Pero ¿qué hizo? No obedeció a lo que le dijo el Señor. Hay muchas cosas. Entonces, David no hizo lo que le dijo el Señor, pero David se arrepintió. David se arrepintió. Esa es la diferencia. Entonces, ¿puede una persona nacer de nuevo y morir y volver a hacer, bueno, nacer de nuevo quiere decir andar en el camino con el Señor? Sí, sí se puede. Entonces, cuando Cristo, con esto termino, cuando en la palabra dice que nadie los arrebatará de mi mano, en el contexto dice los que son guiados por el Espíritu. Entonces una persona que es guiada por el Espíritu, nadie lo va a arrebatar, nadie nos va a arrebatar de su mano. Pero tengan en cuenta el contexto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos de mantenernos espirituales. ¿Seguimos pecando? Sí, porque vivimos en un cuerpo de pecado. Pero dice Juan, el que practica el pecado no es de Dios. O sea, si una persona continúa haciendo lo mismo y no quiere dejar el pecado, no es hijo de Dios. Esa es la evidencia. Pero si tú te mantienes, si tú la mirada en Cristo Jesús, el Señor te ayuda para que dejes las cosas que tienes que dejar. Entonces, es muy difícil estar despierto siempre, porque salimos al mundo. Andamos en el mundo, andamos manejando, entonces a veces uno se distrae. Para estar espiritual totalmente, 100%, pues a veces necesitamos privacidad. Y no, pues a veces andamos afuera. Pero si llevamos una vida espiritual, todos los días salimos afuera al mundo, nosotros somos la luz del mundo. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, podemos hacer demostrarle a la gente cómo es Dios, cómo a través de nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, yo al principio les iba a poner ahí de que es irrelevante si se pierde o no se pierde la salvación, porque tienes que, usualmente alguien pregunta, ¿se pierde? Es porque a personas saben que andan mal. Entonces, fíjate, si tú andas mal, simplemente pídele perdón al Señor. Padre, perdóneme, yo soy pecador, usted lo sabe. Yo le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo que murió por mí. Ayúdeme, Señor, a honrarlo siempre. Y que entrégale tu corazón al Señor. Entrégaselo. Sirve a Dios. Sírvele. ¿Por qué no habrías de servirle al Señor? Y si no sientes, dile, Señor, yo quiero andar en el mundo. Yo quiero, o sea, en el fondo yo quiero andar en el mundo. Quítame eso, Señor. Ayúdeme y ponga en mí el deseo de yo servirle a usted. Nada puedes hacer sin Cristo. O sea, si tú quieres servirle al Señor ya cuando seas bueno, pues nunca lo vas a hacer, porque nunca vas a ser bueno. Pero si tú le dices al Señor, Señor, yo soy un pecador, soy de lo peor. Y siento que yo no lo voy a poder honrar porque soy bien pecador. Sé honesto, dile, Padre, quíteme eso. Yo lo quiero seguir y usted quítemelo. Y vas a ver cómo el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, te quita lo que a ti se te hace imposible. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.